El conocimiento ordinario dice que los dupondios o dobles haces se diferencian de los haces, que tienen más o menos el mismo tamaño, por el color, obviamente, porque están hechos de oricalco, como los estercios, es decir, de latón, de bronce, de zinc, pero además porque los dupondios tienen la cabeza radiada del emperador, mientras que los haces tienen la cabeza laureada. ¿Esto es así? No, esto no es una regla infalible. Así que, si se quedan a ver este video, van a aprender definitivamente cómo distinguir dupondios de haces y van a poder distinguir además, sin ningún problema, los dupondios de las emperatrices, de las augustas y de los césares, que no suelen tener la corona radiada. ¿Me acompañan? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, antes que nada quiero decirles que estoy haciendo este vídeo a pedido de un amigo y seguidor de este canal. Ahora no recuerdo exactamente quién, lo busqué en los comentarios para obviamente mencionarlo, pero no lo encontré. Después, cuando lo vea, seguramente este amigo, que me acuerdo que era uno de los seguidores asiduos del canal, seguramente va a comentar o va a decir, fui yo, en los comentarios, así que no tiene importancia ahora. Lo que él me pedía, en realidad, era que enseñara a distinguir los dupondios de los haces de las augustas, es decir, de las emperatrices, porque obviamente los dupondios, digamos, en general, la mayoría de los dupondios acuñados a nombre de los augustos o emperadores llevan la corona radiada, mientras que obviamente ese atributo no aparece en las monedas de las emperatrices. La emperatriz nunca llevaría una corona radiada, digamos. Sin embargo, el tema es bastante más complejo que eso, porque no es cierto que todos los dupondios de los emperadores lleven corona radiada, y por otro lado hay varios criterios objetivos para distinguir los dupondios de los haces de las augustas, y no solo eso, sino también de los césares, que tampoco tienen el atributo de la corona radiada. Y en este video breve vamos a tratar de aprender a distinguirlos. Les voy a dar toda una serie de reglas, porque no hay una sola norma general para distinguirlos, sino que hay toda una serie de reglas para aprender a distinguir con absoluta precisión y certeza los dupondios de los haces, no solamente de las augustas, no solamente de los césares, sino también muchas veces evitar confusiones de monedas de augustos, ya sea emperadores en vida o emperadores divinizados. Número 1. Rompiendo mitos. Los dupondios radiados solamente aparecen en la ceca de Roma en el reinado de Nerón, a partir del reinado de Nerón. O sea que las demás secas imperiales, quiero decir, que acuñaron moneda imperial, sestercio, dupondio, as, obviamente denarios también, aureos, etc., nunca usaron la corona radiada prácticamente, casi nunca, prácticamente nunca. La norma es que no. La corona radiada es la marca de la denominación dupondio exclusivamente a partir de Nerón, exclusivamente en la ceca de Roma. ¿Okay? Bueno, acá, así que lo que tienen acá claramente es un dupondio de Nerón de la ceca de Roma. Técnicamente hay una diferencia absoluta entre el dupondio y el as. El dupondio es una moneda acuñada en oricalco, es decir, en bronce de zinc, en latón, podríamos decir, mientras que el as es una moneda acuñada en lo que los romanos denominaban aes plumbatum, es decir, bronce de plomo, lo cual quiere decir cobre con una pequeña proporción de plomo para hacerlo más maleable. Fíjense, este es un caso absolutamente indiscutible de dupondio, porque, número 1, es un dupondio de la ceca de Roma, tiene la cabeza radiada, nunca van a encontrar, salvo en una emisión especial, que es de esta misma emisión concretamente, pero que son haces más pequeñitos que sí tienen la corona radiada, pero básicamente tienen la corona radiada, el color es amarillento, como pueden ver, de esta moneda, porque está limpiada, con lo cual, segunda regla de confirmación, la moneda está acuñada en oricalco. Tercera regla, el peso. En el siglo I los dupondios son mucho más pesados generalmente que los haces. Este dupondio pesa casi 15 gramos y este es el peso más o menos que tienen los dupondios durante la primera parte del siglo I. Es decir, los dupondios no solamente están acuñados en oricalco, sino que al principio sobre todo tienden a ser bastante más pesados que los
que los haces. Y tercera regla, fíjense, en este caso, en esta emisión muy particular, que es la emisión toda en oricalco, los dupondios y los haces también tienen marca de valor. Es decir, esta, fíjense, en el exergo tiene un número 2, con lo cual no creo que haya la más mínima duda de que esto es un dupondio. De hecho, había teorías en el siglo XIX, creo que fue un numismático portugués el que la propuso, de que el sestercio valía 2,5 haces, etc. Bueno, acá queda poca duda de que el dupondio valía 2 haces, así que el sestercio, que pesa el doble, tenía que valer 4 haces. Además, tengan en cuenta que las monedas de bronce romanas eran monedas fiduciarias, es decir, valían bastante más que lo que valía el metal, y que el oricalco, que era la aleación con la que se hacían los sestercios y los dupondios, era una aleación secreta, era una superaleación cuya fórmula era secreta justamente para que no les falsificaran las monedas de alto valor. Pero fíjense que la regla más importante de todas en el siglo I, en todo el primer siglo del imperio y un poco más, va a ser la tipológica. Es decir, los dupondios van a tener una tipología, un diseño completamente diferente al de los haces. En general, si vamos al comienzo del dupondio, luego de la reapertura de la Ceca de Roma por Augusto, fíjense, este es un dupondio de esa época. Y estas son monedas que podríamos considerar casi republicanas, porque acá, en estas monedas, el nombre de Augusto aparece meramente citado como una especie de homenaje. En realidad, estas monedas son acuñaciones de los monederos, de los triunviros monetarios. Con lo cual, fíjense, acá tienen en el anverso de todos los dupondios de Augusto, de esta época, tienen Augustus Tribunic Potest, es decir, Augustus Tribunicia Potestate, en el anverso, dentro de una laurea, y en el reverso van a tener el nombre y cargo del triunviro monedero en torno a un SC. En este caso, este es un dupondio del triunviro Marcus Sanguinius, que estuvo en el puesto en el año 17 a.C. Así que es imposible confundir un dupondio de Augusto con un as de Augusto, porque los haces son completamente diferentes. O sea, tienen el retrato y la titulatura de Augusto en anverso. Nuevamente, les aclaro, en realidad Augusto está citado como una especie de homenaje acá. No es una moneda, digamos, oficialmente de Augusto, porque en realidad en esta época las monedas de la Ceca de Roma se van a acuñar directamente bajo la potestad de los triunviros monederos. ¿Entienden? Es decir, son monedas casi republicanas todavía. Y así va a quedar durante todo el reinado de Augusto prácticamente. De manera que, ¿qué pasa con los dupondios entonces que no son de la Ceca de Roma y qué pasa con los dupondios antes de la reforma de Nerón? Bueno, en principio, varias cosas. Número uno, el peso. El peso del dupondio es mayor en este periodo. Sobre todo en este periodo, pero este es el periodo conflictivo, el periodo que más problema tenemos, porque después básicamente vamos a tener una sola ceca que va a ser Roma. Y entonces la mayoría de los dupondios, salvo excepciones que vamos a ver también, son radiados, con lo cual no vamos a tener tanto problema. Pero número uno, entonces, el peso. Número dos, obviamente, el metal, pero el problema es que el color del metal no siempre lo podemos ver, porque si una moneda tiene pátina, como es en este caso tiene una pátina negra, no vemos nada del color de metal y no podemos andarlas raspando para ver de qué color es. Eso es una brutalidad y además es innecesario. Porque básicamente durante la mayor parte del siglo I e incluso por algunos periodos también durante el siglo II, los dupondios tienen tipos diferentes a los haces. Es decir, tienen tipología, tipos de reverso diferentes a los haces. O sea, no se pueden confundir nunca los dupondios con los haces porque básicamente son monedas completamente diferentes. Es decir, tienen tipos de reverso diferentes, tienen tipos especiales. Esto es súper notable durante los primeros emperadores romanos, es decir, los primeros emperadores de la dinastía Julio-Claudia, hasta Claudio, Nerón. Esto es muy evidente. Al punto que en algunas emisiones los dupondios se acuñaron a nombre de personas que no eran el emperador reinante directamente. O mejor dicho, con el anverso dedicado a personajes que no eran el emperador reinante. Ejemplo, este dupondio de Claudio, cuyo anverso está dedicado a su madre, Antonia, la hija de Marco Antonio, nada menos. Bueno, en el reverso sí aparece Claudio, fíjense, con los atributos del Pontifex Maximus, parado, togado, con la cabeza cubierta piadosamente, para que la sangre de los sacrificios no caiga sobre su cabeza, sino que vayan dirigidos a los dioses, y con el címpulo. Pero fíjense que esto pasa con muchos emperadores. Miren, por ejemplo, esta moneda, que en el anverso tiene un retrato
que en principio sería la diosa Salus, pero que es un dupondio de Tiberio y que se interpreta, pobrecito este dupondio por cierto, pero bueno, pero que se interpreta que es su madre Livia, concretamente. Así que esto sería un dupondio de Tiberio, pero por ejemplo en catálogos antiguos como el de Cohen lo van a encontrar no en la sección de Tiberio, no en la sección de monedas de Tiberio, sino en la sección de monedas de Livia. Y estas monedas, normalmente, estos dupondios de Tiberio, suelen ser muy pesados. Este lamentablemente tiene este problema que es una corrosión completamente estabilizada hoy en día, pero que básicamente se comió la mitad de la moneda casi. Si tuviera un peso normal, fíjense, este dupondio todavía pesa 12 gramos y medio, a pesar de que haber perdido fácil más de 2 gramos de peso entre toda la corrosión que tiene y los problemas, con lo cual es una moneda que debió pesar más de 15 gramos seguramente, y muchos de estos dupondios pesan 16, 17 gramos, o sea que básicamente podemos decir que no hay la más mínima posibilidad de confundir esto con un as, porque además del color, obviamente, el tamaño, el peso y la tipología son completamente diferentes a un as. Sobre todo, les repito, van a ver que muchos dupondios, como este, acuñado por Calígula a nombre de sus difuntos hermanos Nerón y Druso Césares, como les digo, muchos dupondios entonces están acuñados a nombre de personajes que no son el emperador en esta época, es decir, los primeros emperadores julio-claudianos. Este dupondio, por ejemplo, es acuñado durante el reinado de Tiberio también a nombre de Divo Augusto. También es una moneda grande, más grande que un as. Tiene la cabeza radiada, pero fíjense, esto lleva a confusiones, porque mucha gente ve monedas del Divo Augusto, acuñadas por Tiberio y por otros emperadores, ven la cabeza radiada y automáticamente dicen, es un dupondio. Pero no, para nada. Fíjense, esta moneda tiene solamente el SC en reverso, pero si ustedes ven ases del Divo Augusto, van a ver que también tiene la cabeza radiada. Y esto no quiere decir que sean dupondios, quiere decir que Augusto es un dios y por eso tiene la cabeza radiada. Es un atributo divino en este caso la corona radiada. Es que en esta época todavía no se consideraba que la corona radiada fuera la marca de valor, ¿entienden? No hay posibilidad de confundir esto con un dupondio porque a pesar de que tiene la corona radiada, en esta época no es una marca de valor la corona radiada. Número 2, el color obviamente va a ser rojizo, pero además tiene la tipología propia de un as, tiene peso propio de un as, y lo mismo podemos decir con cualquier otro as del Divo Augusto, de los acuñados por Tiberio o por algún otro de los sucesores. Si bien los sucesores Calígula y Claudio acuñaron dupondios de Divo Augusto, pero fíjense, la inscripción Divus Augustus es una moneda conmemorativa dedicada al difunto emperador Augusto como dios. Tiene la corona radiada, pero estas tipologías son de ases. Y sabemos perfectamente que son ases, porque básicamente el peso promedio de estos ejemplares, puede haber algún as con peso desproporcionado, pero básicamente miramos un catálogo y sabemos que concretamente esta tipología corresponde al as de Divo Augusto y punto. No son dupondios. Entonces, la corona radiada no es una marca de denominación al principio. Es una marca de divinidad. Y los ases de Divo Augusto tienen todos la corona radiada, como pueden ver. Volvemos entonces a nuestro dupondio de Nerón de la Ceca de Roma. Y yo les decía que esto es el inicio, digamos, de una nueva era. Con esta reforma del bronce que va a ser Nerón, a partir de ahí, en la Ceca de Roma vamos a tener que los dupondios tienen la corona radiada como marca de valor, podríamos decir. Si bien, como les digo, en la primera emisión de la Reforma, los ases también tienen la corona radiada, pero son proporcionalmente la mitad de tamaño y de peso que los dupondios, con lo cual no pueden confundirse jamás. Ahora fíjense, esta moneda, ustedes dirían, entonces es un as. No, no es un as. Esta moneda tiene el tipo de reverso de un dupondio, concretamente, y es un dupondio. Lo que pasa es que es un dupondio de la Ceca de Lugdunum, la actual Lyon, en Francia. Concretamente, entonces, fíjense, las monedas de Lugdunum suelen tener debajo del busto ese globito, que representa el orbe mundial, representa el busto de Nerón dominando el mundo, podríamos decir. Bueno, así que esto no es un as, a pesar de que parece un as, y de hecho es relativamente liviana esta moneda, pesa solamente 11,52 gramos, que es el peso del as, pero bueno, estas cosas pueden pasar. Sin embargo, si van al catálogo van a encontrar que el tipo
Securitas Augusti es un tipo de dupondio. Y en Lugdunum los dupondios son mayormente laureados. Moviéndonos a la época de los Flavios, en la época de los Flavios ya la corona radiada va a quedar bien establecida como la marca de valor para los dupondios en la Ceca de Roma. Acá tienen un dupondio, vimos uno de Vespasiano, ahora vemos uno de su hijo Tito como César durante el reinado de Vespasiano. Así que aquí, en la Ceca de Roma al menos, no tenemos problema. Pero ¿qué pasa con las otras secas? Bueno, fíjense, acá tienen una moneda laureada, obviamente, como pueden ver, de Vespasiano, que es un bronce muy grande, de hecho, fíjense, tiene un muy buen tamaño. Y si se fijan bien, sin embargo, esta moneda, en algunos sectores, digamos, que están expuestos, que no tienen la pátina, tiene un color amarillento. Y además esta moneda pesa cerca de 13 gramos, lo cual es muy pesado para un as. Y de hecho, si comparan el tamaño del diámetro de esta moneda, van a ver que es mucho más grande que un as, es bastante más grande. De hecho, esta moneda se la había vendido mi amigo Eduardo Colantonio a un coleccionista que coleccionaba solamente sestercios, y el coleccionista se la devolvió, le dijo, no, esto no es un sestercio, lo que pasa es que tiene un cospel tan ancho esta moneda que habían pensado ambos. Entonces después Eduardo me la vendió a mí, y fue una de mis primeras buenas monedas, porque este dupondio laureado de Lugdunum, como pueden ver, es un encanto, es una preciosura de moneda. Y es un dupondio, claramente. ¿Por qué? Y porque es de la Ceca de Lugdunum. Y en la Ceca de Lugdunum no se usaba tanto todavía la corona radiada, todavía los dupondios tienden a ser laureados. Es decir, lo predominante, si mal no recuerdo, creo que hay algún dupondio radiado, pero en general los dupondios son laureados. Así que esta moneda que casi parece un sestercio. Y tengan en cuenta que además, para la época de Vespasiano, el dupondio ya no pesaba mucho más que el as. En general pesaba un poquito más. Si el as pesaba 11 gramos más o menos, y el dupondio pesaba 12,5. Así que bueno, este dupondio ya tiene un peso un poquito más alto de lo normal y puede llegar a tener incluso más peso. Así que bueno, una moneda verdaderamente grandiosa, por cierto. A partir de fines del siglo I y sobre todo en el siglo II, las cosas se complican por varias razones. Número uno, los dupondios y los ases a veces van a tener las mismas tipologías de reverso. Pero en principio va a haber varios cambios interesantes que nos van a poder desambiguar la denominación. Acá tienen un dupondio de Nerva. Y fíjense que a partir de la época de Nerva ya empieza a ser común que los dupondios, al igual que los estercios, los cospeles, en lugar de fundirse y martillarse, se recortaran un poco como rodajas de una barra cilíndrica, y luego, bueno, obviamente seguramente se aplanaban un poco, etcétera, se emprolijaban un poco para luego acuñar las monedas concretamente. Así que los cospeles van a tener bordes angulares. La otra complejidad es que cada vez va a haber más acuñaciones a nombre de las augustas, es decir, de las emperatrices. Esto que en general no son tan frecuentes en el siglo I. Y en el siglo I además, como ya les dije, en general las monedas tienen tipologías diferentes. Ahora, digamos, las acuñaciones de las augustas van a ser más frecuentes. Acá pueden ver un as de Nerva para comparar, ¿ven? Cabeza laureada, etc. Por ejemplo, en la primera emisión de Trajano, los dupondios tienen tipología completamente diferente a los ases. De hecho, hay muy pocas tipologías en estas emisiones tempranas. Tienen el dupondio con esta abundante asentada sobre una silla curul de cornucopias, y generalmente la victoria con el escudo con SPQR para los ases. Esto es lo frecuente en las primeras emisiones de Trajano. Justamente la manufactura del cospel va a ser lo que va a generar que con el tiempo el dupondio, que solía ser más ancho, más grande que el as, va a terminar siendo más compacto que el as. Esto se debe claramente a ciertos problemas técnicos, como puede ser, por ejemplo, un calentamiento insuficiente de los cospeles a la hora de acuñarlos y martillarlos y acuñarlos, que hace que básicamente el cospel siga siendo grueso. De hecho, son más gruesos generalmente que los ases. Fíjense, este es un dupondio de Trajano que pesa 15 gramos, es incluso pesado para un dupondio Trajano, pero son más compactos comparados con ases de la misma época. Fíjense, acá tienen un buen ejemplo, un dupondio y un as de la misma época,
y el as es más ancho, está como más dilatado, podríamos decir. Adriano es un caso especial y muy interesante, porque Adriano va a empezar acuñando dupondios radiados, continuando con los dupondios radiados que se acuñaban bajo su antecesor, Trajano. Acá tienen un dupondio radiado de Adriano, acuñado a comienzos de su reinado, y fíjense, todo con cuerda, corona radiada, bordes angulares, es decir, cospel serruchado. En fin, no hay mucho problema con esto. El problema viene más adelante, porque a partir de los años 130, Adriano va a acuñar dupondios laureados. De hecho, no solamente va a acuñar dupondios laureados, sino que también va a acuñar sestercios, haces y dupondios sin ningún tipo de corona. Sin corona de laurel, sin corona radiada, sin nada, básicamente. Y esto es básicamente porque Adriano va a ser el primero de una serie de emperadores que en buena medida se consideraban como unos filósofos, digamos, como unos, no promocionaban su imagen como de gran militar, ni como de gran estadista, ni nada, sino que se veían más bien como servidores públicos, podríamos decir, y filósofos puestos en el cargo de emperador. El famoso paradigma del gobernante filósofo que había introducido Platón, como que el filósofo sería el mejor gobernante posible, bla, 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 etc. Bueno, en suma, esto es un dupondio laureado de Adriano. Esta moneda se acuñó en el año 133 concretamente y parece realmente un sestercio en miniatura. Es lo que parece, porque además de estar acuñado en oricalco como un sestercio, de tener la corona laureada como un sestercio, tiene el mismo tipo de reverso que los sestercios de esta emisión, y tiene además el borde angular, que es propio de dupondios y sestercios, con lo cual en sí no hay mayormente problema para distinguir este dupondio laureado de un as. Esto no es un as, esto es un dupondio laureado. Lo mismo que este que ven acá, un poquito posterior, del año 136, este también es un dupondio laureado. Fíjense, miren qué compacto el cospel, qué borde súper angular. Esta moneda proviene de la colección del Museo de Bellas Artes de Boston, que fue subastado como ejemplar supernumerario de esa colección por CNG, y yo la compré. De este existe, por ejemplo, un sestercio con el mismo tipo de reverso, pero no un as. Con lo cual, mayormente no hay problema para distinguir este dupondio de un as. ¿Qué pasa con las monedas de las Augustas y los Césares en esta época? Bueno, en principio pasa lo mismo. Vamos a tener tipos generalmente para los dupondios y sestercios y tipos diferentes para los ases. Este es un tipo propio del dupondio y además esta moneda pesa más de 14 gramos, con lo cual, a pesar de que no tiene un borde muy angular, lo tiene, por cierto, porque es un dupondio, pero a pesar de que no tiene un borde marcadamente angular, porque probablemente fue martillado un poco para poder aplanarlo, sin embargo, esta moneda es un dupondio de Sabina, la esposa de Adriano. Y lo que tenemos el problema acá es que los Césares, por ejemplo, en esta época van a empezar a tener la cabeza descubierta, con lo cual todas las monedas de los Césares, no solamente los dupondios, sino que áureos, quinarios áureos, denarios, quinarios de plata, sestercios, dupondios y ases, van a venir con la cabeza descubierta. Pero la misma regla general. Número 1, en general suelen ser más pesados. En general, casi siempre, prácticamente siempre, bordes angulares, fíjense. Obviamente si la moneda está limpiada va a ser amarilla, con lo cual no se puede confundir con un as, que va a ser rojizo. Y además reversos propios de sestercios y dupondios por un lado, y reversos propios de los ases. En este caso estamos viendo monedas de Antonino Pío como César. Así que fíjense, esto es un as de Antonino Pío y tiene un reverso completamente diferente a los sestercios y dupondios de esta época. A partir de Antonino Pío no va a haber problema en general para distinguir las monedas de los augustos, que van a ser siempre radiados, los dupondios de los ases. Acá pueden ver distintos dupondios de Antonino Pío. El problema van a ser, obviamente, las Augustas y los Césares. Concretamente, esta moneda, por ejemplo, es un sestercio, entonces no hay problema porque no hay ninguna otra moneda de este tamaño. Pero en principio, los sestercios y dupondios de oricalco van a tender a ser siempre un poquito más pesados, por lo general, todavía en esta época. A veces mucho más pesados, como es en este caso, que es una moneda de más de 15 gramos, a nombre de Diva Faustina, la difunta esposa de Antonino Pío. Pero fíjense, bueno, obviamente
el borde del dupondio no se va haciendo cada vez más finito, como suele pasar con el borde del as, ni es redondeadito, sino que es borde recto, ¿sí? Bueno, esta moneda además se nota que es amarillo el metal, porque esta moneda, si bien ha reganado un tono, un tono marroncito, digamos, fue limpiada probablemente hace siglos, y conserva, digamos, todavía se ve algo del metal original abajo, que es amarillo. Comparen en cambio con esta moneda, que es un as de Faustina, y el as obviamente va a tener un borde más afinado, y básicamente además todavía por lo general, digamos, tienen tipos propios los ases distintos de los dupondios. En algunos catálogos, por ejemplo el de Ciar, van a encontrar como dupondio o as, pero esto es porque básicamente Ciar copió algún catálogo, como por ejemplo Co, Enrique, etc., y no examinaron ejemplares físicamente. Si ustedes examinan los ejemplares físicamente, no van a tener mayormente duda de que una moneda es un dupondio o un as. Fíjense esta moneda, color amarillento. Miren lo que es el borde angular de esta moneda, es súper compacta. De hecho, en esta época es común que el as tenga varios milímetros más de diámetro que el dupondio, pero que pese lo mismo o menos, concretamente. Y lo mismo con los césares. Este es un dupondio de Marco Aurelio como César, y bueno, obviamente tiene bordes angulares, pero sobre todo es una moneda de casi 14 gramos, muy pesada, y tiene un reverso propio de los sestercios y también de los dupondios, pero no así de los ases. En comparación, un as de Marco Aurelio César. Pueden comparar bastante bien acá el estilo, el color, etcétera, etcétera, etcétera. Esta pátina marrón generalmente va a ser más propia de los ases de cobre o de bronce de plomo. Vamos a mirar Faustina ahora, Faustina Junior, la hija de Antonino Pío y esposa de Marco Aurelio. Si ustedes miran a esta moneda, claramente un as no puede tener un borde angular de este tipo, y sobre todo, además tiene una pátina verde oscura brillante que es propia del oricalco. Sin embargo, fíjense, el tipo de reverso en esta emisión puede aparecer tanto en sestercios y dupondios como en ases. Con lo cual acá la tipología de reverso no va a ser un factor para distinguir la denominación. Porque fíjense que esto claramente es un as. Es un as con un borde, ¿ven? Estallado, afinado, estallado, etc. Y sin embargo tiene exactamente el mismo tipo de reverso. Hilaritas, con lo cual concretamente esta moneda, fíjense qué hermoso retrato. Bueno, Faustina Junior era una de las emperatrices romanas más hermosas, ¿no? Esta moneda es un as. Es un as. Y así van a notar que a partir de la época de Adriano y en adelante cada vez más, el dupondio va a tener un cospel cada vez más compacto, podríamos decir. Cada vez se va a parecer más al sestercio, que también va a ser acuñado en cospeles cada vez más compactos, y más tarde van a ver en cospeles cuadrados incluso, o rectangulares, etc. Bueno, este es un dupondio de Marco Aurelio. Y de esta misma época, de fines del reinado de Marco Aurelio, acá tenemos un dupondio a nombre de Cómodo, su hijo, como César. Obviamente que no es una moneda laureada, porque era César. Fíjense, sin embargo, que no hay mayormente problemas para distinguirlo de un as, porque el cospel tiene esta forma casi rectangular, compacta, bordes angulares. En suma, digamos, indudablemente un dupondio. Y cerrando con la dinastía de los Antoninos, justamente acá pueden ver un dupondio a nombre de Crispina, la esposa de Cómodo. Esta moneda también viene de una antigua subasta impresa de CNG. Y fíjense también los bordes angulares, bordes rectos. En sí no se confunde con un as. En general, las acuñaciones augustas van a ser más difíciles siempre de distinguir los dupondios de los ases. Sin embargo, los principios que ya les di son bastante aplicables, incluso a las monedas del siglo III. Bueno, este es un as de Julia Dobna. No tengo ningún dupondio de Dobna. Y fíjense, este es un as de Julia Mamea, y justamente Julia Mamea va a ser uno de los pocos casos en que los dupondios van a tener una marca de valor, o van a tratar de tener una marca de valor, porque no va a ser una regla general, que es la creciente. De la misma manera que el antoniniano de las emperatrices
Recuerden que los antoninianos de plata, a nombre de los emperadores, llevan la corona radiada. Y los antoninianos de las emperatrices llevan el busto sobre una creciente. Bueno, Iulia Mamea, algunos dupondios, por ejemplo, llevan el busto sobre una creciente. Pero esto no va a prosperar. Como marca de valor, en general, va a seguir siendo, en época en que circulaban estas monedas, el color. Y para nosotros, que generalmente las monedas que vemos tienen pátina, para nuestro criterio va a ser los que yo les dije. Cospel más compacto, bordes angulares para el dupondio y cospel más amplio generalmente y bordes más irregulares, podemos decir, más aplanados, a veces estallados o con grietas para los haces. Así que el dupondio, bueno, se va a ir rarificando, sobre todo, el as también, pero en principio las denominaciones van a desaparecer durante el reinado de Galieno. Acá tienen un dupondio de Severo Alejandro, fíjense, comparte el tipo con los haces y fíjense que es un cospel prácticamente rectangular. Y cada vez, obviamente, el dupondio y el as, pero sobre todo el dupondio, se va a ir rarificando enormemente a lo largo del siglo III hasta desaparecer en el siguiente cuarto del siglo III bajo Galieno, al punto que muchos de los dupondios que les mostré en este video son inéditos, como este, por ejemplo, que es un tipo inédito a nombre de Severo Alejandro. Pero varios de los dupondios que les mostré en este video son inéditos. De esta manera, el dupondio, como les digo, va a desaparecer del reinado de Galieno, comienzos del reinado de Galieno solo probablemente, o fines del reinado de Galieno y su padre, y obviamente que los dupondios del siglo III son todos en general muy raros, a veces más raros que los haces en muchos casos. Bueno, este es un dupondio del emperador Maximino el Tracio, que no es inédito, pero ciertamente sí que es muy raro, es bastante raro. Bueno, eso fue todo. Espero que les haya servido este tutorial para distinguir lo que es un dupondio de otras denominaciones de bronce, sobre todo del as, ¿no? Que es el que más puede llevarnos a confusión. Y, como siempre les digo, si lo llego a publicar hoy este video, feliz domingo para todos.